Muchísimas gracias por invitarme y estar un honor para mí estar en esta plataforma digital, informativa y gracias estar aquí en la casa donde estuvo mi hermano, ya tú sabes, Vico, Carlos Vázquez Reynoso, el que nadie, Chongo. nadie lo conoce por ese Así. gran Hay nadie. que decirle el Chongo o el Yo, Vico, cualquiera, sí, pero pero no, él puede estar observándonos y después dice, oye, tú me estabas acabando con Jesús. no, es una bella persona. No, además, tu hermano Franklin Cabrera Martínez, Martínez Cabrera, siempre está aquí en esta Sí. plataforma también. No, ese es Plata informativo. es un viajero, ese caro. Al estilo de Carlos Batista Gómez. Ese caro. Eh, Ya él no ha ido mucho lo que es Maimón, Cabarete, ¿no? Ya no usa eso. No, ya la playa que él conoce es la playa de Miami Bay. Miami Beach, o si no, de Venezuela. Sí. Él se sintió mal ir al estadio José Briceño porque no está impuesto a ir a estadios así, de estadio. Los de él son estadios de los Mets, De los medios. los Yankees. Y él está impuesto a ir a los restaurantes y comerse su comidita. Jesús, qué bueno que tú hayas sacado un momento para conversar con nosotros de diferentes actividades, tanto de lo que es la Liga de Desarrollo, como es también ese gran ministerio que tú presides y que también que ha caído en la parte oeste de la provincia, llámese la playa oeste, y ese sector donde tú vives, convives, también ahí y el Club Francisco de Rosario Sánchez, como también hablaremos con los amigos televidentes de lo que será el 51 aniversario del Club Francisco de Rosario Sánchez, que quiero que sepan los amigos que nos observan, de que en el 11 de diciembre de 1974, cuando se fundó, no fue con el nombre de Francisco de Rosario Enriquillo. Sánchez, se fundó con el nombre de Enriquillo. Y fue con la idea de que en esa época los clubes eran lo que son ahora la junta de vecinos, pero los clubes iban más lejos, porque los clubes eran una forma de identificar los problemas en los sectores, de combatir prácticamente al gobierno del turno en ese entonces, el fenecido doctor Joaquín Balaguer. Ese era el club Enriquillo que en el 1974, donde estuvo por ahí, estuvo Calado, estuvo este muchacho José Miguel. Estuvo Giovanni Ferrera, César Flores, estuvo por ahí también Eddie Alberto Peña, los hermanos Babi y ¿cómo se llama el otro? Mario Pascual, Luis Gómez, todo ese grupo de gente que tuvieron. Entonces, Antonio la Antigua, Negro la Antigua también. O sea que era un grupo que tenía una causa de la lucha que antes, que es distinto ahora, pero la gente tiene que entender lo que es el Club Francisco de dos etapas. La primera etapa, cuál fue la lucha, que era una lucha titánica, porque era una época que se entendía que los comunistas estaban metidos dentro de los clubes. Exacto. Y ese era como algo histórico, y parecía que en esa época el régimen no le gustaba que le hablaran de eso. No, y muestra de eso es los jóvenes que por eso se lleva el día de los clubes, los jóvenes que fueron acribillados. Que mucha gente no sabe eso, ¿por qué se celebra el Día Nacional de los Clubes? ¿Por qué? Porque la historia se ha borrado. O sea, aquí en Puerto Plata el Día Internacional de los Clubes pasó sin pena de gloria. El Día Nacional del Deporte pasó sin pena de gloria. O sea, se hizo una actividad y yo lo que vi del ministro haciéndola dentro de allá, en la capital. Pero antes se hacía, por lo menos se recordaba historia aquí de muchísimo personal, como Fabio Rafael González, como Mirete, muchísima gente, que la gente no conoce, porque la juventud tú le hablas de Fabio Rafael González, Don Rotilio, mira, a ver quién es Rotilio, porque no hay historia. O sea, todo el mundo sabe que se llama Fabio Rafael González, el polideportivo, y por eso se mantiene mal nombre. Pero ¿y de voleibol cómo se llama? José Otilio Mirabel. Pero lo más importante, ¿quiénes fueron esas personas que tú estás mencionando? ¿Quién fueron esas personas que salían día a día a practicar las hembras, a practicar softball, béisbol, Pechito Duca, todo ese grupo? Entonces, es una pena que crear que el ayuntamiento tenía un premio
que fue a través de Yajaira Santana y todos nosotros que tenemos la idea, y eso no se hace. O sea, cuando tú ves la casa del pueblo, que es la casa del ayuntamiento, no recordándose de nada del deporte. Y hoy es más peligroso, porque la juventud de antes lucharon por una mejoría de la libertad, pero ahora es los valores, que es más difícil. Se ha perdido los valores. Todo se ha perdido. Los clubes son culturales y ahora tú no ves una cultura. Porque antes en el Club Francisco era bailarín, era poesía. E incluso en la poesía que se hacía ya, era que se hacía la protesta en contra. Había una que decía, maldito el soldado que creen eso. Entonces hay muchísimas cosas que se están perdiendo ahora en los clubes y piensa que los clubes nada más son de baloncesto. Y por eso tuve un jugador que juega baloncesto y al final no llega a nada, porque él tiene una vida vacía, ni es abogado. Pero los de antes jugaban baloncesto. Y te lo pongo como Chichi Costo, te pongo como Chachá Valero, te pongo todo ese grupo, pero todos esos grupos son agrimensor, médicos, todo, o sea, era una camada que estudiaba y jugaba el deporte. Es que siempre yo he dicho que el deporte va de la mano y ahora, como tú dices, lamentablemente, la juventud que lo tiene todos no lo valora, porque antes, para yo poder hacer la tarea, cuando yo estudiaba en escuelita de ahí, vulgar, cuando estaba ahí en Antigua Vía Férrea, yo tenía que subir aquí ¿cómo se llama? A la biblioteca de renovación, a hacer una fila primero, porque eran muchos los estudiantes que no teníamos nada, y para poder abastecernos, para poder hacer la tarea, teníamos que venir a renovación. Pero ahora a los jóvenes la misma educación le da una tablet, la misma educación le dan los instrumentos, le llevan los alimentos. Antes nosotros no teníamos alimentos. Pero la pregunta del siglo, tienen todo, pero ¿cuáles son los ministerios? Porque tú sabes, una persona cuando termine el bachiller, ¿hacia dónde va? O sea, el tiempo de nosotros, todo el mundo tenía la idea, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, y muchos salían de los campos, porque en los campos era lo más difícil estudiar. O sea, los de Jásica venían aquí a la Reforma a estudiar al liceo, los de Montellano, todas esas veces venían. Pero ahora tú tienes el bachiller, tú lo terminas en el patio de la casa tuya. Claro. O sea, antes tú no ibas, solamente era la Brugal, pero ya tú tienes la chocolatera, tienes otras más. Angelcito Entonces, el Bonilla. joven de ahora tiene oportunidad. Pero hablamos de la universidad. ¿Cuántas universidades están aquí? Están casi todas. Y antes, para tú estudiar la UAS, tenías que irse o a Santiago, pero ya tú sabes cómo era que estudiar la UAS. Estudiar la UAS era, ya tú sabes, con la piedra en la mano. Claro. Porque habían carreras que duran 20 años, 15 años para tú graduarte. Y eso ahora tú la terminas temprano porque tienes universidad cerca, no está tanta escuela de inglés y todo eso. Entonces, el joven de hoy tiene muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa? Que el joven de ahora se dedica más a jugar baloncesto, pero no se olvida que el baloncesto no es todo. ¿Quién son los que llegan a profesional? De 100 uno. No todo, pero tú puedes ser médico, tú puedes ser, Infotel tiene muchos cursos, y nosotros ahora que somos una área fuerte en el área de turismo, que se viene crucero y que se está creciendo mucho empleo sobre eso, hay que aprender a hablar inglés. Y a veces tú consigues tantas becas de inglés, los jóvenes no les gustan estudiar nada. O sea, esta juventud hoy en día es la juventud más increíble. Pero eso le dicen a Nini. Sí, tienen todo. Entonces ellos les gustan el fin. Ni estudian ni trabajan. Ni nada. Pero yo digo que eso viene de la formación de la casa. Porque es que la formación a veces, porque hay padres que te dicen a ti a la edad de 13 años que ellos no aguantan el hijo tuyo, que ellos lo vienen trayendo a la cancha porque no lo aguantan, pero mi hijo de Dios. El peor error del mundo cuando un padre dice, ya yo no sé qué hacer con este muchacho. Exactamente. Y eso es peligroso. Para usted tener eso de sus hijos, sea bien, porque no son perfectos, usted tiene que obligar y asumir su responsabilidad. Si usted no asume su responsabilidad, el hijo suyo no va a llegar a ninguna parte. Y eso lo estamos viendo cada día. Y cada día el baloncesto es distinto. Ahora se gana más, se gana dinero más, se firma más rápido. ¿Cuántos peloteros habían antes que tenían templos que si fuera en esta época lo firman? Y ahora te firman a ti hasta para tirar un buen strike y todo eso. O sea, antes era una región distinta. Y eso es lo que pasa de la época de los clubes de antes y de la liga de antes, cuando se celebraba el Día Internacional de los Clubes. Qué diferencia, bastante, ¿no? Jesús, pero vamos, actualmente en el Francisco de Rosario Sánchez, que por cierto, yo que he estado visitando las instalaciones de Francisco, soy de lo que creo que esa instalación hay que ampliarla más.
esa cancha no tiene la medida, las dimensiones que requiere una cancha de baloncesto. Es más, yo diría que para jugar mini básquet no la tiene la medida necesaria. Esa cancha para jugar mini básquet, ahí se puede jugar de una medida que no es ideal. Desde antes de ese tiempo, yo no entiendo por qué es difícil una inversión en un sector de más de 39,000 familias. Si tú vas a Playa Oeste, tú que la has visitado y la conoces de Panamá, ¿dónde está el parque de Playa Oeste? ¿Dónde hay una recreación de Playa Oeste? En ningún lado. Solamente hay en la cancha. Eso es todo ahí. Y ahí es que la Junta de Vecinos hace todas sus actividades, todo. Entonces, una planeación de una cancha que sea más grande. Lamentablemente, todo el mundo sabe la historia de Playa Oeste. Fue más desalojado, creo que más de 5 veces, porque siendo barrio de Conano, de Villa Progreso, barrio Haití, barrio Nuevo, la Mercedes, todos tienen que ver con la herencia de Playa Oeste. Pero ahora nosotros estamos cargando de que nosotros tenemos una instalación, y por eso que en esta semana aniversario del 51 es prácticamente para nosotros formar ese gran comité y ese apoyo que hemos tenido de muchísimas personas, porque hay que ampliar las canchas. Y para mí no me diga que para el gobierno se le hace difícil, porque cuando el gobierno quiere tumbar una casa para meter una carretera, la tumba. Y ahí es el gobierno que tiene que negociar con las personas y decir, necesitamos esto y esto porque tenemos que estar. En la época de los años 70, pico por ahí, San Lázaro se hizo, y San Lázaro era una cancha igualito que la de nosotros. Y Balegar se desalojó por todo el mundo por ahí, hizo edificio, pero hizo la cancha de San Lázaro. Tuvo visión de todo por ahí. Entonces nosotros aquí tenemos ese gran problema. Tú que has ido a visto la cantidad de muchachos que nosotros tenemos. Pero nosotros somos un club que hemos venido trabajando en lo que nadie le gusta trabajar. Son pocos los clubes, se pueden contar con los dedos, que les gustan trabajar con la categoría mediana. Porque es fácil hacer todos los torneos en la categoría grande, pero en los chiquiticos. Sí. ¿Cómo enderezamos estos chiquiticos? Que cada día es más muchachos pequeños. Entonces eso es lo que nosotros queremos trabajar. Idea de un síndico, próximo síndico, que tenga una idea, una visión tremenda. El síndico puede ser bajo techo, que no tiene la magnitud que tienen que hacerlo del gobierno. En Puerto Rico, en Colombia yo fui a Panamá, y todas las canchas son techadas, la mayoría, y todas son hechas por el municipal. O sea que el síndico tiene que ver con el deporte, claro, pero tiene que haber una voluntad para ver una cancha como la de Puerto Rico, que aunque no es de nosotros, pero es parte de nosotros, digo en sentido, porque nos ha dado la facilidad. Si Puerto Rico no nos diera la facilidad, entre Wellington, Marcial, todo ese grupo de jóvenes, no tuvieran un crecimiento. Pero Puerto Rico es una cancha que tú dirás, bueno, pero la de Jesús es pequeña, pero la de Puerto Rico puede ser un techado, la de Puerto Rico puede ser más ampliada, más arreglada. Da vergüenza la luz que tiene Puerto Rico, da vergüenza. Entonces es ahí que tú tienes que invertir en los jóvenes. No de la palabra, mesa redonda. Aquí hacen 14 mesas redondas con aire en allá, con la ministra allá en Playa Dorada. Pero ¿cuál es la solución? Porque no es a los hechos. No es hablar mucho bonito. Y gracias a Dios que nosotros todavía no estamos como está la capital, que hay barrios que es un policía en cada esquina. Nosotros gracias a Dios podemos caminar un poquito más de noche, pero ya era un momento que las cosas se van a apretar. ¿Y por qué? Porque no hay una política de que la inversión de deporte para el ayuntamiento no es prioridad número 1. El ayuntamiento se ha concentrado en basura, y no es basura. Se nos metieron 5 veces. Y el presupuesto que vamos a hacer es de 45,000 pesos para poner esa abeja. Lo aprobó la sala de la capitular y todavía no lo han podido resolver. Espérate. Tú acabas de decir, a ustedes como institución se le han, los ladrones, piperos o como los delincuentes se han metido más de 5 veces. 5 veces. 5 veces. 5. ¿Y nunca han sido apresados? Nunca han sido apresados. Nunca se sabe quién fue. Nunca. Para mí es un buen amigo, porque él espera que llevemos algo de valor para él cargarlo. O sea, yo digo que tiene que tener, es socio de nosotros. Por eso a ese siempre lo tenemos. Lo único que falta con ese es darle una placa de reconocimiento, porque él no deja la persiana abierta, él la abre y la deja persiana abierta. Él hace todas las cosas. Y por ahora se ha parado, pero siempre está como acecho. Hay algo que tú te descuides, ya no estás robando, y en el país deja algo, ahí se lleva. Entonces, es una inversión aprobada por la sala capitular entre 13 regidores, y todavía el síndico no le da ejecución a un cheque de eso.